Pereira, de Jorge Bajeñengo. Vago y mal entretenido, taur de poca monta. Ginebrodependiente, subsistió toda su vida faltriquera pasiva. Poseyó solo dos cosas: una tapera robada en dudosas circunstancias y un tordillo tuerto que todas las noches tiraba para la querencia con su amo borracho sobre el lomo. A las 6 en punto de la mañana, hora exacta en que su madre lo pariera en un suburbio olvidado, Pereira entró a la pulpería para celebrar, ignorando que el cielo presuroso, como ofrenda, le dispuso un rayo ilustrado que le iba a permitir ver a Canipinacasicueu, el hombre caribú, todas las cosechas consumidas desde los preludios de los tiempos, la geografía de Ptolomeo, los centuriones del imperio y sus legiones, las 3 esposas del tullido dios Éfeso, los fuegos fatuos de ultratumba, la fuerza de la espada, el verbo y la palabra, los 700 versos del Bhagavad Gita y sus claves interpretativas, los argonautas que escoltaron a Jasón en búsqueda del vellocino de oro, las maniobras en la brumosa alborada de Farsalia, los llantos de 1000 sauces en 1000 calles derramados, las brujas muertas de Carlomagno, los rostros en las monedas transportadas por Caronte, la muerte, la risa y la broma en el dilema de Garry, el conocimiento de Apolo y el exorcismo de la sacerdotisa de Delfos, la más increíble historia de milagros relatada por Joshua ben Nun, Poseidón, el golpe del tridente y el nacimiento del caballo, el misterio matemático del Botafumeiro en su equilibrio, la cosmogonía de Keops, las estrellas y el despertar del faraón, el ajedrez del persa y el legado de Maimónides, la inacabable erudición de Jorge Luis y los hipócritas novelescos, 10.892.921 firmamentos. Todo eso encontró Pereira en el ocaso de sus 52 cumpleaños en el fondo vacío del vaso de ginebra, mientras caía de cúbito dorsal antes de exhalar su último fétido aliento.